Bueno, muchas gracias por estar acá. Y gracias por este acto infrecuente de aplaudir a un argentino. Bien, entonces, lamentablemente tenía un evento anoche muy importante y una semana muy cargada, no pude estar estos días acá en el coloquio con tantos materiales y tantas ponencias interesantes y de alguna manera estuve viendo un poco el detalle de esto, que fue como una especie de brainstorming alrededor de toda esta temática de los archivos, de estas terminologías tan raras, ¿no? Que incluso apelamos a palabras o a frases que no son nuestras, ¿no? Como el found footage, etcétera, etcétera, y demás. Y a partir de eso, bueno, es un poco complicado hablar de un tema que como tal es muy amplio, ¿no? En relación a poder hablar de toda esta cuestión de los archivos y lo que podría ser esta era, entre comillas, multimedial, que depende desde dónde la veamos. Podríamos hablar de algo como muy actual o reciente, como de algo muy antiguo a lo largo del tiempo, ¿no? De hecho, me llamó la atención, pues yo que llegué un poco tarde, no sé por qué, Eduardo Russo puso este término que tiene muchas acepciones de pattern recognition, ¿no? Que estaba en su exposición anterior, que de hecho no solamente es complicado de traducir, sino que hay una famosa novela de William Gibson que se llama originalmente Pattern Recognition y que acá le pusieron, cuando lo editaron en Argentina, le pusieron Mundo Espejo, que tiene poco que ver con la idea original, ¿no? Y esta novela de Gibson es interesante precisamente porque recordarán que Gibson es el autor de Neuromancer, ¿no? Una novela que en su momento, en el año 85, marcó un punto de inflexión porque vino con toda esta temática de los cyberpunk y toda esta idea de la cibercultura, etcétera, etcétera, y ahora produce esta novela que también es muy impactante en relación a lo que intenta contar. Es un trabajo hecho en Chile hace unos 10 años, mejor dicho en Alemania, por una realizadora chilena, que es un trabajo que a mí me gusta mucho, que se llama 11 de septiembre, quizás algunos de ustedes lo conozcan, que hace un trabajo muy interesante precisamente con las imágenes de archivo de lo que fue el 11 de septiembre de 1973 y esa memoria que nos quedó, que son los bombardeos, las imágenes de los noticieros de los bombardeos a la moneda, imágenes fílmicas en 16 milímetros, ¿no? Y ese trabajo, a su vez, es un trabajo hecho ya con tecnología digital en doble pantalla, hace un paralelo con las imágenes de CNN del 11 de septiembre del 2001. Y hace una reflexión así muy impactante sobre todo cómo es la memoria mediática, ¿no? Y de cómo a nivel mundial, podríamos decir, obviamente no es nuestro caso, es como que la memoria del 11 de septiembre la borraron de lo que puede ser este acontecimiento tan trágico como que ocurrió en Chile en el año 73, y este monopolio que tiene la imagen o la idea del mundo de la idea del 11 de septiembre a partir de estas imágenes de CNN, en un trabajo fascinante que es una de las mejores obras que yo he visto en relación a poder pensar una reproducción de la historia en base a lo que los medios muestran de lo que aparentemente ocurrió y que queda como memoria y como recuerdo en acontecimientos en donde nunca fueron presenciados directamente con nosotros y que a su vez se relaciona mucho con lo que estaba hablando hace un momento Eduardo Russo. Bueno, a ver si podemos ver otro material que es quizás del mismo valor político, pero que también marca la historia del medio, que son diferentes trabajos que se vienen produciendo a lo largo del tiempo. Ya es un trabajo más antiguo, de los años 80, en donde precisamente toda esta recuperación de archivos, que pueden ser de archivos públicos, mediáticos, de noticieros, de medios masivos, de diferentes orígenes, encuentran como un lugar de manipulación en base a la tecnología original, en la materialidad que fueron producidos, en el acceso que tenemos a ellos y en la manera en que los volvemos a reinterpretar con una tecnología determinada. Eso me parecía como un punto central. Está un poquito bajo el sonido, yo no sé si hay una consola para levantarlo un poco más o está así al nivel. No sé si está el amigo...
No sé si... No sé si podemos levantar un poco el volumen y bajar un poco la luz adelante. Pero bueno, en todo caso, este es un trabajo histórico, Woody Basulka, 1987, que produce esta obra que causa mucho impacto. Son varias obras que surgen. Podríamos hablar de Michael Clear, la obra que mencionaba Eduardo Russo, El Gigante, ¿no? Que produce así como una especie de... Bueno, veamos un minuto y comento. Bueno, entonces acá esta obra fue muy importante en su momento, precisamente se llama El arte de la memoria, es un trabajo de Woody Basulka, este realizador de origen checo que viene del cine experimental y que desde hace muchos años tiene como un centro de producción en Nuevo México, en el sur de los Estados Unidos, cuando en el año 87 produce esta obra donde retoma una cantidad muy grande de archivos que podrían ser en su mayor parte hechos durante la era nazi como material de propaganda, hechos en 35 milímetros y demás. Y la segunda parte trabaja únicamente o gran parte con material de la Guerra Civil Española. Crónicas de guerra, ¿no? Y ahí es como aparece un trabajo muy importante en donde precisamente algo que normalmente no se lo suele tener muy en cuenta, que es cómo recupero, ¿no? Siempre hablamos de encontrado, recuperado, intervenido, ¿no? Pero la manera en que esa intervención opera en relación a la tecnología original con que estaba hecho el archivo y a cómo va transformándose en el nuevo medio a partir de una hibridez o de un proceso multimedial o de una transferencia entre diferentes soportes, y nos interesa eso precisamente porque el cambio entre soportes implica también una lectura y una interpretación del material. Yo creo que Ismael, vos mostraste algo de Carlos Adriano también, ¿no? En relación a este trabajo increíble que hace este autor brasileño, en relación a recuperar archivos históricos, pero no es este trabajo tan importante que podríamos mencionar de antropología forense, en donde recupero fragmentos y quiero recuperarlos en su original y verlos tal cual, que es una cosa central para la historia del cine, sino que acá el proceso de interpretación implica manipulación tecnológica, modificación, desvío, ensayo, crítica, y a su vez eso está implicado en la recuperación digital y en la lectura que hace eso, por ejemplo, de todos los archivos originales en donde Carlos Adriano trabaja a Santos Dumont o aquellas filmaciones históricas hechas con el mutoscopio. Nos interesa mucho precisamente esa desviación de la recuperación del original como tal en cuanto a una manipulación y a una manipulación que se echa con una determinada tecnología. En este caso fue muy impactante porque prácticamente no había en el mercado ordenadores que manipularan imágenes. Recordemos también esta cosa que siempre es importante insistir y repetir, ¿no? Que es que los computadores no nacen como máquinas audiovisuales, ¿no? Durante largo tiempo son máquinas específicas de cálculo y a lo largo de su historia, ¿no? En sus orígenes materiales mecánicos, electromecánicos, a los códigos binarios, a los primeros computadores a válvula que aparecen durante la Segunda Guerra Mundial y demás, son máquinas de procesamiento matemático que en un momento, con la aparición del radar, con la aparición de máquinas que tenían otro diálogo con el usuario, hasta que en los años 80 aparecen estas máquinas personales, donde ya me permitían no solamente un diálogo directo y analógico, literal, con lo que estoy viendo, donde yo no tenía que manejar lenguaje para operar un computador, ocurre esta gran novedad que el computador procesa información audiovisual. Pero es un hecho trascendente el que el computador no solamente nunca fue pensado como máquina audiovisual, y hoy es el dispositivo, o la máquina, mejor dicho, que monopoliza prácticamente todo el universo audiovisual, ¿no? Algo bastante intenso e importante. Y en este caso,
es muy interesante. ¿Por qué? Porque Woody Bazooka, en ese momento había todo un movimiento, que no solamente estaba Bazooka, sino Nam June Paik y algunas universidades de los Estados Unidos empiezan a operar con ordenadores, ¿no? Que los que estaban en el mercado, recordemos que hacía nada más que 2 o 3 años que estaban los primeros modelos de Mac, el sistema Lisa de Macintosh y demás, apenas podían procesar imágenes, las máquinas tardaban mucho en responder a las órdenes, había mucho proceso de rendereo, pero sin embargo, ¿no? Ya estaban investigando en otras computadores derivados del sintetizador Moog y demás, que no solamente procesaban audiovisual, ¿no? Es decir, no solamente yo podía digitalizar imagen, sino que esa base de datos en la que se convertía la imagen, a su vez era manipulable a través de diferentes programas. Entonces este trabajo que hace Woody Bazooka es absolutamente impactante porque precisamente no nos quedamos con el corte y paso al archivo, no es el picture in picture, no son las imágenes combinadas en donde ve el archivo tal cual, sino que los va forzando y los va trabajando a nivel morfológico, a nivel expresivo, y ocupan en el cuadro un lugar que a su vez se combinan con un paisaje, estos paisajes que él trabajó mucho del sur de Nuevo México y de toda el área que está cercana a lo que es México, o a lo que era México y que usurparon los Estados Unidos. Todo este paisaje manipulado digitalmente es ocupado por estas construcciones absolutamente bizarras y fascinantes, que es como la deformación del cuadro, el fotograma y del mismo material fílmico, ¿no? Es decir, el archivo aparece con forma, no solamente con contenido, y es lo que va a marcar un poco el relato de todo este trabajo, que precisamente yo creo que es una de las referencias más importantes en relación a otra idea de trabajo con archivos, en donde ya el archivo se convierte en una imagen 3D que ocupa un lugar de la pantalla y se combina con imágenes nuevas creadas en video, ¿verdad? Otro trabajo también que sorprendió mucho en su momento porque elimina el corte, ¿no? Ya nos estamos acercando a una estética que iba a predominar en los años 90, en donde ya no es orden y jerarquía de las tomas una después de otra, sino que empezamos con esto que después lo va a imponer Internet, que es la multicapa, el montaje vertical. Un corte que está dado más por wipe, por una separación sectorizada de las imágenes que por el corte tradicional simulado de la tradición fílmica o de la tradición del video lineal. Entonces, a partir de esto, ¿no? Un trabajo que precisamente lo denomina el arte de la memoria, es muy impactante. ¿Por qué? Porque está la lectura histórica de estos archivos, de momentos cruciales y durísimos de la historia europea, y en donde precisamente esos archivos no son como transformados en algo en donde forman parte de una imagen construida electrónicamente, y precisamente es ese comentario, ¿no? que predomina durante todo el trabajo, es decir, la ruptura de la imagen lineal y a su vez eso que sería una reflexión sobre la historia, pero en las maneras en que ésta queda por su mediatización. Entonces, a partir de esto, también era importante toda esa recuperación de esos archivos, especialmente los alemanes, utilizados, digamos, insistentemente como material de propaganda, donde además estaban llevados hacia otro contexto. No es un material precisamente de recuperación de la historia de la Segunda Guerra Mundial o de denuncia del fascismo o de lo que pudieran haber sido los medios de propaganda en la época nazi, que eran absolutamente descomunales y muy inteligentemente usados, sino que ya es otra cosa, ¿no? Es qué recordamos de la memoria y cómo esa memoria la voy transfiriendo en diferentes pasos, que serían fílmico, electrónico, electrónico, digital, y cómo esos pasos a su vez quedan en evidencia en esto que estoy viendo porque van como manipulando esas imágenes originales, ¿no? Ahí radica la riqueza
y la belleza trágica, podríamos decir, de este trabajo. Y a partir de ahí podemos hablar como diferentes líneas que nos interesan, ¿no? Una memoria que recurre a archivos fílmicos que pueden ser de ficción o documental. En esencia nos interesa mucho la manipulación de esos archivos que son fotogramas, sales de plata, es decir, el cine como tal. Y por otro lado, una idea que acá está puesta muy en juego, que sería el material recuperado de otros autores, quienes fuesen en cuanto a este material de propaganda, y por otro lado, un material propio de rodaje, de filmación o de grabación que pertenece al propio autor, donde además en algunas partes hay actores en donde los trabaja con chroma key por superposición electrónica en estudio. Entonces hay otro tema que también nos interesa, que sería cómo pensamos mi propio material que yo grabé o rodé, que no es apropiado, en cuanto a formas en que se convierte en sí mismo en un archivo, ya sea que haya sido montado o guardado en bruto como tal, que es otra corriente muy interesante que en estos momentos es muy fuerte en base a trabajar con archivos personales que en algunos casos ni siquiera fueron pensados para editarlos o para trabajarlos en una edición o en un montaje. Y vamos a pasar a esta línea que me interesaba un poco hablar, y por eso retomaba esta idea de este término tan importante utilizado en diferentes vertientes de informática y demás, que sería pattern recognition, que no lo podríamos llegar a traducir como tal, pero que sí podemos recordar esta obra fantástica de Gibson, ¿no? A pesar de que no es una novela tan interesante como Neuromancer, en cuanto a que la trama narrativa de esta obra, que fue traducida en nuestros países como El Mundo Espejo, forma parte de una búsqueda de una diseñadora que está en Londres y que busca material subversivo en las redes. Ese material subversivo en las redes son películas 35 milímetros. Es decir, se está verificando que circulan fuera del control de las grandes operadoras de Internet, material antiguo, blanco y negro, que posiblemente respondan a películas y a documentales en una era en que están totalmente cancelados o prohibidos. Entonces está muy bueno porque toda esta trama casi policial implica buscar en una era de nuevas tecnologías y de progreso, entre comillas, material que ya no solamente no se lo puede ver en salas de cine porque no existen, y en un mundo en donde todo está conectado por las redes. Y precisamente lo molesto de estos materiales es que están en fílmico, que circulan de forma pirata por internet y que a su vez nos remiten precisamente a una idea de largometraje, de documental y de algo que está en total conflicto precisamente con ese consumo aleatorio, prácticamente guiado por el consumo y por la funcionalidad de los servicios que puede brindar Internet. Un trabajo realmente de muy alto nivel. Dentro de esto, esta novela de Gibson precisamente pone el dedo en la llaga, no solamente en esta idea de cómo podemos relacionar una visión del cine desde su realidad un poco patética, que sería toda la transferencia a proyecciones digitales, cuando no directamente a un proceso que simula lo fílmico, pero que es un cine de simulacro, porque prácticamente en ningún momento ya en estas nuevas maneras de mostrar cine en salas comerciales, en donde lo fílmico no está presente en ninguna etapa de todo lo que podría ser el proceso de realización, o en esto que Eduardo Russo llamó de una manera interesante una puesta en otra escena, ¿verdad? Una puesta en otra escena donde precisamente lo cinematográfico como tal no está, porque registramos, si eso es un término correcto, en base de datos, postproducimos digitalmente, exhibimos en lo que podríamos llamar específicamente como lo que tenemos acá en una escala menor, que sería el data projector. Es decir, hoy el cine se ha convertido en una base de datos, pero en un cine comercial que únicamente simula precisamente un cine que ya prácticamente es cada vez más difícil de hacer como en su soporte original, ¿verdad? Por decisiones del mercado fundamentalmente y otras circunstancias interesantes de analizar. Dentro de esto hay otra idea también, ¿no? En esta especie de lo sacro, la sacralidad que pueden tener los archivos fílmicos. Creo que esta semana incluso va a haber o hubo varios acontecimientos increíbles, como puede ser la recuperación de esta película que marca la historia del cine de vanguardia en América Latina, como es Límite, como hallazgos que se han hecho en el Museo del Cine de Buenos Aires. Es decir, ir a una fuente en donde yo me encuentro con lo que fue, con el original como tal.
por el original como tal en un sentido relativo o figurado, ¿verdad? Porque estamos hablando de medios reproducibles como son los medios fotográficos en movimiento, la imagen en movimiento, y dentro de esto siempre es interesante volver a esta idea, ¿no? De que siempre está esta idea de archivo encontrado o de recuperación de algo que fue en base a considerar algo que fue original, que sabemos que no lo es, ¿no? Que son medios infinitamente reproducibles, pero claro, diferentes circunstancias hicieron que desaparecieran, que se deterioraran, que no hay otra posibilidad, porque la historia del cine, como bien lo dice Cher Kyusai, es la historia del deterioro, por el funcionamiento de los rodillos, por el estiramiento de la película, por el deterioro de las sustancias químicas, etcétera, etcétera, pero habría como una idea, una especie de sueño ontológico que es voy a recuperar el original, ¿no? Voy a ir al negativo, voy a ir al fotograma, es como una especie de locura absolutamente impactante, que quizás uno de los hechos más interesantes es una de las últimas funciones que hizo Peter Kubelka de sus obras en el Teatro Lincoln en Nueva York, en donde cuando terminaba la función agarraba una tijera, agarraba la película y le regalaba a cada espectador un fotograma para que lo tocara, lo pusiera en su billetera y se lo llevara a su casa como esa prueba no solamente de que vio cine, sino de que el cine existe, de que es palpable y que es táctilmente lo puedo reconocer. Dentro de esto es interesante toda esta idea, que de hecho en su momento la retoma estos documentales que hizo André Labart para la televisión francesa en los años 60, que se llamaba, esta serie inolvidable que se llamó Cineastas de nuestro tiempo, cuando hacen una filmación con Godard, en donde van al Museo de Arte Moderno de Nueva York, de París, perdón, y Godard como que discute la presencia de los originales de pintura como algo que no tiene mucho valor en cuanto a pensamiento y crítica, ¿no? Entonces esas frases que permanentemente dice Godard frente a los originales de los cuadros, que después retomaría en tantas de sus películas, a partir de poner reproducciones pictóricas, pero en forma de postales, en forma de pósters, en reproducciones que no responden al real y que a su vez las manipula, porque las recorta, las fragmenta, como que las lleva a otro lugar, por no hablar de la última serie de instalaciones que hizo Collage de France y Viajes en Utopía, donde directamente la pintura aparece como permanentemente comentada, criticada, analizada, y de ahí podríamos también remitirnos a ciertas ideas de Atlas, ¿no? Como precisamente el de Abbey Warburg o el Museo Imaginario de Malraux, o esta idea que toma David Hockney cuando hace su trabajo El conocimiento secreto, donde precisamente no nos interesa tanto esa historia de los originales, ¿no? O de ir a las fuentes como tales, sino de intentar de recuperar una historia comparada, que no es cronológica, que no es enciclopédica, que nos lleva a otros lugares de pensamiento, quizás en esta obra cumbre que pueden ser las historias del cine, en donde precisamente se alejan de eso que podría ser quiero recuperar los archivos originales y mostrarlos tal cual son. Recordemos además este hecho que no es despreciable, que es que Godard elige hacer las historias del cine en un soporte que no es cinematográfico, pudiendo haberlo hecho perfectamente en cuanto a su acceso a 35, 16 y demás. Es decir, Godard hace las historias del cine en un híbrido muy raro que va entre cine, video y digital. Incluso recordamos que el mito dice que él va con su auto desde su casita en Roll todos los días a buscar los rollos de película a la Cinemateca de Ginebra. Pero en todo caso, más allá de este relato que será verídico o no, sí se nota mucho ese proceso de transferencia entre medios, como lectura de la historia del cine. Es decir, es esa manipulación, recorte, fragmentación, destrucción del original que permite precisamente pensar el cine como tal. A partir de eso, hay como toda una serie estos últimos años de diferentes proyectos que hacen ese proceso como lectura del cine, pero desde puntualmente el procesamiento matemático de datos centrado en un computador. Uno de los trabajos que llamó mucho la atención es que podemos, capaz que podemos bajar un poco la luz para verlo, que es un trabajo que nos hace recordar muchísimo a varias propuestas, no sé, del arte contemporáneo, si lo podemos llamar como tal, o del cine contemporáneo. Uno sería la remake que hace Gus Van Sant de Psicosis, ¿no? Donde intenta reproducir toma por toma de lo que era la versión original en un acto así obsesivo de crueldad que nunca el resultado final se va a parecer al original de Hitchcock.
tanto como la obra de Douglas Gordon, en donde toma Psicosis y la proyecta durante 24 horas en paneles muy grandes en museos, en donde precisamente Psicosis, perdemos la capacidad de verla en su extensión de relato a lo largo de lo que fueron 90 minutos y se convierten en 24 horas, y lo que podríamos resumir en que normalmente yo voy a ver Psicosis en lo que podrían ser 120.000 fotogramas proyectados durante 2 horas. En este caso, esta obra que hace Jim Campbell, que es este artista, quiero mencionar algunos artistas muy interesantes que viven en California, que están relacionados conflictivamente con Hollywood, pero que producen una obra totalmente fuera de Hollywood. Rybczynski, Zbigniew Rybczynski, Jim Campbell, Pat O'Neill, recordemos los famosos hermanos Whitney, que ya hacían cine con una computadora en los años 60, un cine que creaba imágenes por cálculo y por diseño de algoritmos, y que después lo pasaban a 16 milímetros, que es la verdadera historia del cine digital, que ya tiene más de 50, 60 años. Recordemos que Stanley Kubrick, se lleva a uno de los hermanos Whitney a trabajar en 2001, una Odisea del Espacio, que prácticamente construcción de maquetas, algunas cuestiones de arte y demás, que básicamente es este tema que nos interesa, ¿no? Que es el tema que plantea Kubrick en el año 67, la relación de comunicación entre lo que puede ser una nave conducida por humanos y una nave conducida por un computador, ¿no? En estos momentos quizás esa nave sea el cine mismo. En este caso, lo que hace Jim Campbell, seguro que Paula Félix Didier seguro que reconoció una lámpara que está allá arriba a la derecha, ¿verdad? Que es la lámpara de la señora Bates, ¿verdad? Como una palangana que tenemos acá abajo, que quizás, o una jarra, ¿no? Que hay muchos cinéfilos acá que la reconocerían. Creo que no está Eduardo Russo, porque directamente nos diría en qué fábrica de cerámica fue hecha, en qué año, quién fue la persona que la manipuló y demás. Y en todo caso sí, es impactante toda esta serie que produce este artista americano, que es una serie, él tiene un trabajo muy amplio que se llama Promedios de Iluminación, en donde toma una película, trabajó además de con Psicosis, con escenas de Citizen Kane, de Orson Welles y algunas películas más, tanto como con imágenes propias, pero lo que es fascinante precisamente es que toma por entero la película de Hitchcock y va por programación fundiendo los fotogramas de la película hasta lograr uno solo, obviamente manipulando los valores de luz. De hecho, el medio está como muy quemado, ¿no? Porque es la zona donde más se ilumina. Pero en todo caso es esta única diapositiva, ¿no? Que era como la estrella de esta exposición que se hizo en Alemania, Future Cinema en ZKM, que se llamó El imaginario del cine después del cine, era simplemente una diapositiva proyectada, sin interactividad, sin diseño de interfase, sin programación, salvo el trabajo hecho previamente por el artista, en donde precisamente tenemos una sola imagen transparente que contendría el total de Psicosis, ¿verdad? Es el resultado de fundir, según lo presenta él. Yo creo que hay algo más de manipulación, y no es tal cual, pero el concepto es interesante, ¿no? En un computador resumo en una imagen algo que no puede hacer ni en una ampliadora, ni en un laboratorio, ni Bill Morrison, ¿no? Es el que hizo de Cassia. Es decir, imposible de lograr en un laboratorio. ¿Por qué? No solamente por el tiempo, sino por las dificultades de manipular de esta manera una película, tanto o igual a lo que hace Douglas Gordon cuando lleva 24 horas los 120.000 fotogramas de Psicosis. En todo caso, que hay algo bastante impactante, que sería, bueno, de cómo precisamente las mal llamadas nuevas tecnologías capturan el cine y producen algo muy diferente, que ya está muy alejado de ese efecto de simulacro, que es el que vemos todos los días en nuestra producción de largometrajes, si se los puede llamar así, porque el término ya es ridículo. Tendríamos que hablar fui a ver una película del nuevo cine argentino de 4 terabytes, ¿verdad? O acabo de ver el nuevo éxito del cine chileno que pesa 200 petabytes, ¿verdad? Porque ya son películas que están hechas en soporte digital, no sé por qué hablamos de metraje, ¿verdad? Bien, es un metraje simulado, no encontrado ni perdido, simulado, porque ya no hay metraje, nada se mide por metro. Otro trabajo, veamos 2 o 3 trabajos que a mí me parece que son importantes porque precisamente nos llevan a esta ideología conceptual
que plantea Carlos Adriano, que no es una arqueología de recuperación de materiales que ya no están, sino que es una reinterpretación de archivos donde yo no solamente hago una lectura crítica de lo que fueron los archivos históricos del cine, sino que además creo una obra artística a través de esa manipulación, ¿no? A mí me parece que ahí está la gran riqueza de este trabajo brasileño absolutamente sorprendente. Ya mostré 2 trabajos y no mostré ninguno argentino. Entonces, como sabemos que los argentinos somos muy chauvinistas, vamos a mostrar la obra de un artista argentino, pero que hace mucho tiempo que vive en Europa. En donde ya produce otra obra, es toda una serie que él tiene, que es una trilogía que fue presentada en diferentes lugares en forma de instalación. PNN fue mostrada en el Video Brasil del 2007 en una forma de obra. Y esto que vamos a ver es algo que nos remite a lo que llamamos documentación, ¿verdad? Porque como son obras temporarias y que circulan por diferentes galerías de arte, resulta imposible mostrarlas como tal, pero veamos.
varias de las obras que trabaja Iván, este artista argentino residente en Barcelona, están en una línea también importante y novedosa, y es que, por ejemplo, podríamos mencionar a varios realizadores, entre ellos en Brasil es donde encontramos más autores interesados en esta línea, donde no solamente gente que ha producido video, cine, ficción, documental, instalaciones, ¿no? Es decir, trabajan audiovisual en el espacio del museo, sino que además han entrado en lo que sería un aprendizaje de una instancia de programación como opción de puesta en escena. Es decir, programar audiovisual en base a lo que puede ser un diseño de interfase navegable a través de un mouse, un joystick o lo que fuese, o en este caso es un trabajo que no es interactivo, pero que sí es autogenerativo, es decir, el disco, es decir, el señor carga, ¿no?, toda esta secuencia tan impactante de Juana de Arco. Yo pienso que lo hizo porque sabemos que la actriz de la película de Dreyer muere en Rosario, y como él es rosarino, creo que le quiso hacer un homenaje a la Falconetti, ¿no? Sería una especie de no found footage, sino body footage, ¿no? Es decir, un cadáver recuperado en cuanto a esta mujer que era bellísima, además, ya no queda más que polvo, que habrá sido lanzado al río Paraná. Pero en todo caso es tomar la secuencia de la película, digitalizarla, convertirla en una base de datos y reprogramarla, ¿no? Él lo que quiere demostrar es que la idea y el efecto del montaje se puede lograr en base a, quizás podemos retomar una frase muy interesante que tiene Arlindo Machado cuando habla de los medios interactivos, ¿no? Es decir, volver a escribir el eje del paradigma. Es decir, yo tengo las 40 y pico de tomas que en la mesa de montaje les doy un orden y una duración. Es como que las 40 y pico de tomas quedan en la base de datos, y en base a esta programación que él establece, es como que el ordenador aleatoriamente va buscando las combinaciones diversas a las que hizo Dreyer y que matemáticamente son posibles. Que de hecho la escritura de esos códigos, en una derivación de Flash y demás, está escrita sobre la imagen. Es decir, cada archivito que se va encendiendo, en este caso tenemos acá abajo el que corresponde a la toma, es la toma que en ese momento llama al programa. Llama y la trae. Y la pone. Es alucinante, ¿no? Porque es como un autómata de montaje. Porque ya es el ordenador el que va precisamente haciendo el display de las tomas, y además en forma que no es repetible, sino que responde a una estructura matemática. Y además es como que vemos en cuadro, ¿no?, en algo que un cultor de la historia del cine le puede causar horror porque está interviniendo esta película histórica, pero no es la película, ¿no?, sino que es un trabajo hecho en ordenador. Vemos exactamente el código que nos remite a tal toma, que va permanentemente circulando, y arriba tenemos los valores de cambios, de permutación, de duración de cada toma. Es decir, es lo que Eugeni Bonet, otro gran crítico catalán, llama cine calculado. Es un archivo encontrado que a su vez es reformulado por cálculo y por programación. Vamos a ver, y a su vez esta cosa importante, ¿no? Esto lo veo en una sala oscura, en donde entro y en donde veo esta imagen que veíamos documentación. Lo que es interesante es que quizás el público, es una imagen que está en un duro, no existe como soporte. Esto que yo tengo aquí es una simulación, no existe como soporte cerrado, porque la idea es que el ordenador está trabajando en base a un programa, y sobre esa base de datos va poniendo las imágenes en pantalla, ¿no? Es totalmente aleatorio, en tiempo real, no existe como un lugar cerrado. Y de hecho, quizás una de las personas que más ha teorizado sobre esto es artista y teórico ruso, Lev Manovich, que él mismo tiene un trabajo fascinante que se llama Misión a la Tierra, que es un trabajo con filmaciones originales en Los Ángeles y demás, donde la película, precisamente en base a una instancia de programación que hizo con un gran matemático artista, es una película que precisamente va variando permanentemente en su trama, porque el ordenador lo que hace es llamar las tomas y ponerlas en cuadro. Llama las tomas y las pone en cuadro. Estuve secuestrada en 1978. Bueno, perdón, tengo un material que está acá al final de un disco armado, lo tenemos que buscar, que es...
el material que acabamos de ver está... Marino hace como una documentación muy prolija. Entonces, acá entramos otro rubro que también mencionaba al inicio, que me interesa también muchísimo, que es todo lo que puede ser trabajo con archivos personales, ¿eh? Desde lo que puede ser grabaciones mías, grabaciones de un realizador, ¿no? Casi todo el mundo hoy anda con una cámara, el que no filma saca fotografías, hay como un registro cotidiano de mi vida cuando no lo hago con cámaras de video, algunas cosas interesantes, otras más estúpidas, otras las pongo en la red, otras las saco. Siempre recordamos la frase de Julian Assange, ¿verdad? En su refugio en la Embajada de Ecuador en Londres. ¿Tienes Gmail? ¿Tienes BlackBerry? ¿Tienes Facebook? ¿Verdad que sí? Estás realmente jodido, ¿verdad? Porque como decía Eduardo ahora, ¿no? Toda transacción que vos haces de información ahí queda registrada y más allá de sus usos banales de publicidad, o en estos momentos creo que la mejor película que podríamos haber mostrado hoy es Angela Merkel hablando con su novio por teléfono y la CIA registrando lo que llega ahí en Virginia, la información en directo del momento que Snowden ha revelado que también el teléfono personal de Merkel y de muchos políticos europeos ha sido registrado como tal en todas sus comunicaciones. Pero en este caso vamos a otra cosa más allá, ¿no? Es decir, ese acto compulsivo, ¿no? Hace poco se acaba de mostrar en forma de instalación una de las obras cumbres de Bilbiola, que es de Passing, ¿no? En donde por primera vez vemos imágenes familiares de Bilbiola, no solamente del cotidiano, de su familia, de lugares de esparcimiento, de momentos que los podremos asociar a lo que llamamos home movies, sino que en la película se ve la agonía y la muerte de su madre, no solamente ella en terapia intensiva, sino ya en la sala de velatorios, el nacimiento de su segundo hijo, imágenes muy fuertes que uno se pregunta por qué, ¿no? Gente que ya está en el medio audiovisual o no, las trabaja, las registra, las guarda, y en algunos casos quedan ahí. Entonces a mí me interesa mucho ese momento, ¿no? ¿Cuándo podríamos hablar de archivos encontrados o no, cuando esas imágenes fueron o no utilizadas a posteriori en postproducción, si fueron editadas, si fueron montadas, especialmente cuando las hacen directores de cine o videastas o gente que está en el audiovisual, o quedó ahí como material en bruto, lo que a su vez implica otro archivo de diferente manera, de otra concepción. ¿Por qué pregunto esto? Porque precisamente también con la idea de lo que veíamos en el trabajo de Iván Marino, y en este caso por influencia de Lev Manovich, la Universidad de Berlín crea un software que se llama, que está basado, se llama el software o el programa Korsakov. El Korsakov es un síndrome, ¿no? Que fue estudiado por la psicología y por la neurología, ¿no? Es el síndrome de palabra del alcohólico, de la persona del alcohólico profundo, digamos, ¿no? Y de cómo el discurso del borracho compulsivo, en donde de una manera muy interesante hila frases y va armando como un discurso circular. Lo podemos ver eso a menudo en fiestas, en reuniones familiares, quizás en la calle, ¿no? El borracho que, por ejemplo, repite siempre una palabra o una obscenidad o un hecho de lo que está viendo y vuelve, va hacia otro lado y vuelve, ¿no? Como diferentes estructuras que no responden precisamente al discurso racional y consciente, por no hablar de otras sustancias que producen este tipo de efectos, pero en este caso estamos hablando directamente de la influencia del alcohol, ¿verdad? Entonces esta gente creó un programa de procesamiento audiovisual en donde yo capturo, ¿no? Bajo diferentes formas, files audiovisuales, .mov, AVI, QuickTime, puedo tener una cantidad muy grande de archivos que yo veo cómo los hago entrar al ordenador, en este caso archivos muy personales, míos, y este programa precisamente los llama y los pone en pantalla. Es decir, esto originalmente fue un soporte, un DVD-ROM, y después se convirtió en instalaciones. Es un proyecto fascinante de un artista mineiro que se llama Lucas Bambosi, y en donde yo tengo como una opción única. Lo que vamos a ver es una simulación, que es que aparecen pantallas en el inferior, en la parte inferior de la imagen, y al elegir, y esas pantallas yo no las controlo, es el programa que las pone ahí. Entonces, yo puedo cliquear en una, que es la que aparece como pantalla principal. Pero ¿qué es lo interesante o impactante de esto, ¿no? Lo mismo que hablábamos la vez pasada, en estos trabajos que son entre
autogenerativo es el de Iván, porque no tiene diseño de interfase navegable. Bueno, el de Lucas Bambosi es un software el que elige las imágenes y el que arma la estructura de montaje. Obviamente en una estructura básica de programación que la armo yo, en este caso, ¿no? Como dice Lucas en la presentación, una estructura original de 76 minutos distribuidos en videos que son encadenados por el software Korsakov a partir de palabras claves, de aproximaciones estéticas, lógicas narrativas. Yo tengo que buscar precisamente un pattern recognition, ¿verdad? A partir de eso el programa va eligiendo y va como automatizando algo que era como la esencia de la puesta en escena, en lo que podría ser la estructura final de una obra construida en Moviola, en una editora de video o en el uso que hace todo el mundo del Final Cut, del Premiere Pro, del Media 100, del Avid, en donde yo manejo edición digitalmente. Pero acá ya me estoy yendo a otro lugar. Estoy usando el ordenador, ¿no?, en una reproducción de su secuencia original, que es este diálogo que establece con el usuario por programación. Así como yo dialogo con el ordenador, yo dialogo con el audiovisual. Vamos a pedirle a Ismael que traduzca. ¿En serio? Fíjense, tengo mis manos acá, estoy manejando mentalmente el mouse en un nuevo avance tecnológico argentino, ¿verdad? Yo nunca puedo predeterminar las imágenes que aparecen en el inferior de la pantalla. Las llama el programa. Al cliquearlas, se convierten en la imagen principal. Obviamente Lucas, de una manera muy inteligente, juega con la obra de Proust, ¿no?, con una memoria mediatizada. Grabaciones de espacios íntimos, viajes, encuentros con diferentes personas, un diálogo muy fuerte que tiene con el padre, así una especie de tete a tete, ¿no? Es decir, cosas muy, muy íntimas se convierten en un documental fascinante. Lo que pasa es que el documental nunca tiene una forma acabada. Bien. Había traído también otro trabajo que creo que ya no tenemos tiempo, que es este largometraje increíble que se hizo en Brasil en base a grabaciones con dispositivos móviles, celulares, videos, que es el film de Marcelo Pedroso, Pacífico, ¿no?, que es una película de 35 milímetros estrenada en sala, pero que está hecha en base a lo que capturan gente que contrató un crucero que va desde Recife hasta San Fernando de Noronha,
que al terminar el crucero se les pide si quieren ceder esos materiales y a partir de eso se arma una obra de found footage absolutamente increíble, pero claro, sería found footage. Vamos a hablar de byte footage, ¿verdad? Recuperamos los bytes, recuperamos esa información digital. Esa información digital, en este caso, es insólito, porque implica toda esta lectura del diario personal con el dispositivo móvil, que la convierto en largometraje, en una reflexión increíble de lo que puede ser precisamente la mediatización del cotidiano a través de las tecnologías móviles, ¿verdad? Quería mostrar, para terminar, otro trabajo, también bastante particular, de un realizador que viene trabajando en una línea bastante extraña porque ha hecho video, ha hecho instalaciones, ha trabajado obras interactivas en tiempo real a partir de cámaras de vigilancias en plazas de Buenos Aires y que una parte última de su obra implica la recuperación de archivos personales, particularmente de su historia de infancia, lo que son dibujitos, cartas, fotografías, el papá, la mamá, el hermano, la escuela, la casa, y produce una obra que también fue presentada en competencia en Video Brasil en 2007, ahora no me acuerdo, que se llama Grito. Una vez que hace una captura y digitaliza todas estas imágenes, que responden a una memoria de la infancia, las proyecta y las filma, en algunas las graba en digital y otras las filma en Super 8. Las vuelve a proyectar en una pared y las vuelve a capturar con una cámara. Y eso lo edita digitalmente. O sea, todo un proceso muy complicado de pasaje entre imágenes, ¿no? El casamiento de los padres. Y después la historia de una familia que después, no sé, tuvo muchos problemas, en donde está totalmente... Se acabó ese mundo feliz, ¿verdad? Y sobre todo ese mundo feliz de cómo lo reflejaban los archivos, ¿no? Recordemos que en general los home movies siempre hay casamientos, bautismos, fiestas, nunca vemos un divorcio, una pelea, platos que vuelan, ese tipo de cosas que serían fantásticas de filmar, como algunos autores lo han hecho, especialmente Daniel Reeves, este gran documentalista americano. Entonces De Negri es como que retoma todas esas imágenes en Super 8, en gráfica, en dibujos, y especialmente es como un retrato de la memoria audiovisual de la felicidad de una familia argentina durante el proceso militar, ¿verdad? También un país feliz, por supuesto. Es como que el proceso de volver a ver esas imágenes también está puesto en escena, ¿verdad? La proyección, el cancelar, es decir, es la antítesis de volver a ver el álbum o las películas tal cual eran, ¿verdad? Está todo confundido. Y incluso en algún momento, como que interviene la misma película, que la raya, la corta, ¿no? Es decir, una acción muy relacionada con el cine experimental como tal, ¿no? Donde ya ese pasaje entre imágenes forma como un collage compulsivo y en donde es muy interesante porque permanentemente vemos, ¿no? Todas las instituciones o los aparatos ideológicos del Estado, ¿no? El papá que llevaba un uniforme que pertenecía a una institución de las Fuerzas Armadas, el guardapolvo, la bandera argentina, la maestra, todo eso también él busca armar como una lectura de lo que podía implicar todos estos símbolos dentro de un momento tan crucial y terrible como fueron los años 70 en nuestro país. Este proyecto de Negri, que es muy de pasaje entre las imágenes y entre los soportes, en donde cada paso precisamente agrega un valor expresivo a la imagen, últimamente lo ha venido produciendo en algo que es absolutamente una rareza como obra, y es que estas películas, que incluso participaron en una cantidad muy grande de festivales de video experimental o de video arte y demás, las reconvierte en material fílmico, y ese material fílmico a su vez es puesto en forma de instalación con máquinas fílmicas en un espacio contemporáneo de arte. Entonces lo que vemos acá y es algo muy particular, porque por un lado parecería como un trabajo retro, ¿no? Histórico, en donde yo voy al pasado,
porque vuelvo al cine, pero en realidad es algo mucho más complejo, ¿verdad? Porque es un trabajo que apela a la antigua tecnología del cine, pero que a su vez las imágenes resultantes forman parte de todo un trabajo de manipulación que va del video al digital y del digital al cine. De hecho, hay una famosa imagen que Paula Félix Diez la tiene en el museo, que es la filmación de Eugenio Pi de 1897, de la bandera, ¿verdad? Increíble. Yo creo que es falsa, porque está perdida, ¿no? Y por otro lado, ¿qué hay? Está la máquina de cine en el espacio de arte como escultura, como obra tridimensional, el proyector, el haz de luz, la película, el ruido, en donde la misma máquina cinematográfica se transforma en obra de arte. O sea que no es únicamente la proyección de esto que en este caso está trabajando una idea parecida, pero con materiales históricos del Archivo General de la Nación, sino que además está este hecho de ponerlo en la escena de arte en la máquina como tal, que es esta exposición que se inauguró ayer en Buenos Aires, en donde hay 8 obras, 17 proyectores, 16 milímetros, 35 milímetros, Super 8, en donde es una concepción muy rara de lo que puede ser precisamente volver hacia atrás en la historia, pero desde una lectura contemporánea, en lo que puede implicar el resultado final de las imágenes que son manipuladas también digitalmente, y al mismo tiempo, precisamente, esta idea de poner la máquina fílmica en escena en un momento crucial en el cual está desapareciendo incluso de las salas de cine. Entonces es muy interesante como obra, porque hace como... no solamente es un fan footage, sino es un no sé, machine footage, ¿verdad? Es decir, el proyector de cine vuelve a la escena, y vuelve a la escena en su esencia, que es proyectando, pero también en algo que podríamos hablar de fantasmagórico, ¿verdad? Porque la sala de arte está completamente a oscuras, y pone en escena algo que también la sala clásica del teatro cinematográfico lo oculta, que es el proyector de cine atrás del vidrio, por el ruido, por la incomodidad y eso que estamos acostumbrados, esa proyección que nos atraviesa desde nuestra nuca y que en este caso la tenemos enfrente, que la puedo rodear, la puedo mirar, en un efecto absolutamente inédito. Creo que tampoco hay muchos antecedentes, de hecho, Paula y Eduardo van a participar en una mesa redonda para un poco pensar esta relación entre archivos, máquina de cine, museo, espacio de arte, pero en algo que es absolutamente inédito en cuanto a tener el aparato del cine en todos sus soportes, en diferentes metrajes, porque acá sí hay metraje, puestos proyectando imágenes que recuperan archivos históricos y que a su vez es un resultado de una manipulación mediática. Entonces a mí me parece que es interesante. ¿Por qué? Porque ya sea tanto con el cine clásico, tanto con los archivos personales, tanto con el documental, ¿no? Hay como diferentes procesos que son muy difíciles de sistematizar, pero que en todo caso, ¿no? Creo que Jim Campbell, Lucas Van Bossing, Iván Marino, Andrés de Negri, Pat O'Neill, ¿no? Esta otra obra que ya no nos queda tiempo para mostrar, que es una persona que reconstruye clásicos de Hollywood en las locaciones que fueron filmadas, pero que vuelve a trabajar con actores y los reinserta digitalmente en la película 35 milímetros. Entonces por eso me parece que hay como toda una especie de reconversión de esta idea del archivo encontrado que trasciende quizás esto que es fundamental, que es recuperar una memoria del cine en su originalidad material, y que ya nos llevaría a un mundo de quizás a lo que volver a pensar un museo imaginario del cine a través del archivo, en donde se ponen en juego precisamente diferentes tecnologías, en donde el computador tiene un rol central, pero que dialoga con la tecnología original del cine, con la producción en video, pero que a su vez me parece fascinante porque pone la máquina fílmica en un lugar precisamente, como denominan nuestros amigos los franceses, un cine de exposición, propiamente dicho. Muchas gracias.